Hola a todos, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos que de los escándalos más sonados en la monarquía de Isabel II. La familia británica protagonizó en los más de 70 años que reinó Isabel II, quien murió este jueves, protagonizó múltiples escándalos. Desde la negativa al matrimonio de la princesa Margarita con un hombre divorciado en la década de 1950, hasta las acusaciones por abuso sexual contra el príncipe Andrés. La hermana de Isabel II, la princesa Margarita y Peter Townsend, se conocieron cuando ella tenía apenas 14 años, y a él lo había entrevistado el entonces rey George VI, para un puesto en la corte como ecuestre. El gusto entre ellos creció y estuvo secreto durante mucho tiempo, pero hasta 1953, cuando quedó claro que la pareja quería casarse, la reina les pidió que esperaran un año. Pero, ¿cuál era el problema? Que Townsend era divorciado. Cuando la información sobre el posible matrimonio salió a relucir, el secretario privado de la reina le advirtió que había que mandarlo lejos y a regañadientes ella accedió. Lo designaron como agregado aéreo en Bruselas por 2 años, pero esto no detuvo el romance. El 31 de octubre de 1955, tras conversaciones con Townsend y el arzobispo de Canterbury, emitieron una declaración que pasaría a la historia. Me gustaría que se supiera que he decidido no casarme con el capitán Peter Townsend, consciente de que el matrimonio cristiano es indisoluble y de mi deber para la Commonwealth. He decidido anteponer estas consideraciones, dijo la princesa. Hablemos ahora de la polémica exesposa del príncipe Andrés. Sarah Ferguson conoció al príncipe Andrés en una fiesta en el castillo de Windsor en 1985. Un año después, tras un noviazgo muy público, se casaron. En ese entonces, Andrés, un apuesto piloto de la Marina Real, era una especie de bon vivant, o un habitual del circuito de la fiesta de la época, lo que le valió apodos como The Playboy Prince, en la prensa sensacionalista. A su fastuosa boda en la abadía de Westminster, le siguió 2 años después del nacimiento de su primera hija Beatriz. Su segunda hija Eugene nació en 1990. Ferguson fue muy popular al principio en los medios de comunicación británicos por su estilo abierto y exuberante. Con el pasar del tiempo y con un marido ausente en la marina con frecuencia, comenzó a sentirse cada vez más infeliz y a luchar contra la atención constante de los medios. En 1992, medios de comunicación británicos publicaron fotografías en las que se veía a Brian supuestamente chupando los dedos de los pies de la duquesa. El escándalo prácticamente acabó con su matrimonio. En 1995, la BBC informó que Fergie, como se conocía a la prensa, había contraído una deuda de más de 4 millones de libras esterlinas, un equivalente a 5,76 millones de dólares. Al año siguiente, la duquesa perdió su título al hacerse oficial su divorcio del príncipe Andrés. Otro escándalo: Diana, Carlos y Camila. En 1995, Buckingham entró en una profunda crisis después de que la princesa Diana hiciera una declaración explosiva en una entrevista de la BBC referida a su matrimonio con el príncipe Carlos y la relación de este con Camilla Parker Bowles, con quien más adelante se casaría. Éramos 3 en este matrimonio, era una multitud, dijo Diana. Cuando le preguntaron si pensaba que Parker Bowles había sido un factor en la ruptura del matrimonio, desatando así un terremoto en la vida pública británica. Para ese entonces Diana y Carlos habían estado separados por 3 años, pero la entrevista precipitaría su divorcio. En esas conversaciones, además, Diana habló durante 50 minutos de manera abierta sobre su relación con James Hewitt, su batalla con la bulimia
y su rol dentro de la familia real y su salud mental. El siguiente escándalo, la muerte de Diana. Un año después de la entrevista, cuando se divorció con el príncipe Carlos ya se había finalizado, Diana murió en un accidente de tránsito. Esto ocurrió cuando se iba de vacaciones en Francia con su entonces novio Dodi Fayette. Cuando las emisiones de televisión empezaron a informar sobre el mortal accidente, la familia real emitió un breve comunicado en el que se mostraba profundamente conmocionada y angustiada por la noticia. Pero para la población afligida eso parecía nada. Recuerda la historiadora Kate Williams en los Windsor. Hacían un luto abierto, todas las miradas estaban puestas en el palacio de Buckingham para que hiciera un gesto o una declaración mayor, para que generara una conexión precisamente como Diana sabía hacerlo. Finalmente, antes del funeral, la reina dijo que Diana era un ser humano excepcional y con talento. Y uno de los escándalos más fuertes es el escándalo sexual. Entre los peores escándalos que enfrentó la reina en su última etapa fue el de las acusaciones contra el príncipe Andrés, en el marco de su vínculo con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. En el centro de las acusaciones estuvo Virginia Giuffre, quien aseguró que Epstein la traficó y la obligó a realizar actos sexuales con sus amigos, incluyendo al mismo príncipe Andrés cuando tenía ella 17 años. También dijo que el miembro de la realeza sabía que ella era menor de edad en Estados Unidos en ese momento. En el correr de 3 años y con una demanda civil presentada por Giuffre, que finalmente se saldó con un acuerdo, los despojaron de sus títulos militares y sus obras de caridad. La reina también lo despojó de su estatus de Su Alteza Real y pasó a un exilio permanente. Bien, estos fueron los escándalos que siguieron al reinado de la reina Isabel II. Dime qué piensas al respecto, cuál de todos estos escándalos te impacta más y por qué. Porque realmente es interesante ver cómo a veces ni los principios o la educación que se recibe frenan las batallas lógicas, emocionales, psicológicas que existen en los seres humanos y siguen habiendo escándalos por muy alta la alcurnia o por muy baja que sea. Triste y lamentable. Bueno, me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, que me sigas en mi cuenta de TikTok, @filósofo777USA, y si te interesa adquirir uno de nuestros subcursos donde se puede ganar dinero aprendiendo desde casa, te invito a que vayas a la descripción de este video o al primer comentario. Bien, un abrazo, bendiciones.